Bienvenidos a cuandovuelvas.com. Este video se realiza con el fin de explicar las herramientas que se utilizarán del programa para poder hacer el modelo de la edificación. En primer lugar, se deben verificar las unidades que estén en el sistema internacional para que todo quede en metros, kilonewtons, y así ya poder empezar a hacer, la grilla y todos los demás pasos para poder hacer el modelo. Vamos a tener en cuenta que vamos a utilizar el botón definir para poder hacer las propiedades del material, que en este caso sería concreto, ya sea de 21 megapascales o 28, con sus respectivas propiedades como peso por unidad de volumen, módulo de elasticidad, etc. Por otro lado, también vamos a tener en cuenta section properties, tanto para frame, que van a ser las vigas, las columnas, y slab sections para las losas, ya sea placa maciza o placa aligerada, se puede para cualquiera de las dos opciones. Tendremos en cuenta functions y response spectrum, de tal forma que se pueda añadir el espectro de diseño que está dado por la NSR10 dependiendo del lugar y donde se haga la edificación. Tendremos en cuenta load patterns para poder hacer todos los patrones de carga, ya sea viva, muerta, las derivas o las fuerzas sísmicas de la edificación. Load combinations para poder hacer todas las combinaciones que están dadas por la norma NSR10 y verificar cuál es la más desfavorable. También tendremos en cuenta que se tienen que hacer las vigas y las columnas como tipo frame, como se ve en pantalla, y las losas con esa otra opción que está ahí. Vamos a utilizar assign joint restraints para poder poner los apoyos, que en este caso son apoyos empotrados de la edificación. Tendremos en cuenta frame section property para asignarles las respectivas secciones a cada una. Tendremos en cuenta shell loads debido a que la carga de esta va a estar dada por las losas y se tomará como uniforme. Ya cuando se ejecute el modelo, tendremos en cuenta que para poder revisar las derivas, verificar los desplazamientos y las fuerzas por entrepiso, vamos a tener en cuenta que le vamos a dar display, y en Story Response Plot se puede ver cada una de esas opciones. Este video se realiza con el fin de tener el modelo de la edificación con unas dimensiones preliminares de los elementos que la componen. En primer lugar, tenemos que editar la grilla teniendo en cuenta los planos de AutoCAD que nos dio el profesor, tanto con las medidas como con los ejes, de tal forma que se pueda hacer el modelo igual en la parte de X, en la parte de Y y en las alturas. Para la parte de las alturas tenemos que tener en cuenta que se tiene que hacer desde el desplante de la fundación hasta el primer entrepiso, y los otros entrepisos es con la distancia entre ejes de columnas. Luego de esto se procede a definir el material, teniendo en cuenta que es Define, Material Properties. En este caso yo hice un concreto de 21 megapascales con peso propio y uno de 21 sin peso propio. Para el caso del que tiene peso propio, el peso por unidad de volumen es 24, el módulo de elasticidad es 3900 raíz de 21 o 28, dependiendo del concreto, y el resto de propiedades queda igual. A diferencia del otro, el peso por unidad de volumen del que no tiene peso propio se pone 0, pero el resto de propiedades siguen iguales. Ya teniendo en cuenta esto, procedemos a definir las secciones. En este caso vamos a empezar con las de las vigas y las columnas, que son tipo frame, y tenemos que realizar las diferentes verificaciones en la sección. En este caso sería el material con peso propio, se definen las dimensiones y se tiene que verificar que esté diseñada como viga. Teniendo en cuenta esto, procedemos a hacer el mismo procedimiento para la sección de las columnas, que en este caso también es el concreto con peso propio, se definen las dimensiones y se tiene que verificar que sea como columna. Luego de esto, también tenemos que realizar las secciones de las losas. En este caso yo hice una losa maciza y una losa aligerada. Para el caso de la placa maciza, se tiene que tener en cuenta que el concreto es sin peso propio, el tipo es slab y lo que se tiene que poner es el espesor de la losa. Para el caso de la placa aligerada, lo que tenemos que hacer es verificar el material, tener en cuenta que el tipo es ripped y se debe poner la dimensión de los casetones
y de las distancias de las viguetas. Ya teniendo en cuenta esto, procedemos a dibujar los frames. En este caso se debe hacer de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, y así por todo el entrepiso. Ya cuando se haga el dibujo de todo el entrepiso con los elementos, se procede a dibujar las losas que lo conforman. Entonces, en este caso, se utiliza el botón, así como se ve en pantalla. Yo utilicé placa maciza y procedo a hacer la placa de todo el entrepiso. Así como estoy haciendo este procedimiento, se realiza para cada entrepiso y así tener la totalidad pues de la edificación. Cabe resaltar que los únicos vacíos que se deben dejar son esos específicos en la edificación, del resto todo tiene que tener losas, hasta las escaleras. Ya teniendo todos los elementos del entrepiso, se procede a asignar las diferentes secciones. En este caso, pues yo voy a seleccionar todas las vigas del entrepiso para poder asignarles la respectiva sección, así como se ve en pantalla. Ya teniendo seleccionado todo, asigno Frame, Section Property y sección de las vigas. Asimismo lo hago para las columnas y la idea es que quede de tal forma como se ve en pantalla. Hay una forma más fácil y es haciendo todo un entrepiso y luego con Control R lo que hago es replicarlo a los siguientes de tal forma que se acorte un poco el trabajo. Así como se ve en pantalla, lo aplico y ya queda con todo. Teniendo en cuenta que debo asignar los apoyos de la edificación, lo que tengo que hacer es seleccionar las columnas, luego le doy Assign, Joint, Restraints y le pongo un empotramiento, y así lo hago para todas las columnas de la edificación. Ya teniendo en cuenta esto, pues tendríamos que asignarle las cargas que van a estar apoyadas en las losas y se hace de la siguiente manera. Entonces, selecciono la losa. En este caso seleccioné solo una, pero es posible hacerlo de una vez para todas. Selecciono Shell Loads, uniforme y aplico la carga dependiendo sea muerta, viva. En este caso lo hice para muerta, lo aplico, ok, y ya me quedaría así como para todo. Entonces ya tendría el modelo 3D preliminar de la edificación, y para poder ver los elementos con sus dimensiones reales le doy Extrude Frames y así ya podría ver las secciones que le puse a todos los elementos.